Este video es presentado por los alumnos de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental del curso de Manejo y Conservación de Suelos, a cargo del docente Teodoro Huarhuachipani. Tema: rotación de cultivos. Introducción. El impacto ecológico o socioeconómico producido por la agricultura convencional recién está llevando a comprender sus grandes limitaciones para resolver el problema de la seguridad alimentaria, especialmente en los países en vías de desarrollo. Su aplicación no solo ha provocado la degradación de los recursos naturales como el agua, suelo y vegetación, sino también es responsable de la pérdida paulatina del conocimiento o saber campesino en el manejo de sus diversos sistemas de producción en muchos países. Rotación de cultivos. La rotación o sucesión de cultivos se define como el orden de sucesión en la misma parcela de plantas que pertenecen a especies e incluso sencillamente variedades diferentes. Se debe de tener en cuenta el efecto que realiza el cultivo sucesor y antecesor. Entre los cultivos utilizados en las rotaciones cabe mencionar los cultivos en hileras, los granos, las leguminosas y las gramíneas o sus mezclas. La inclusión de estas últimas no solo enriquecerá las reservas de nutrientes, sino que mejorará asimismo la estructura del suelo. La rotación de cultivos es un sistema en el cual estos se siembra en una sucesión reiterada y en una secuencia determinada. Es una misma parcela. Es una práctica muy antigua, controla la erosión y mantiene la productividad de los terrenos. Se puede rotar cultivos diversificados, asociados o monocultivos. Es una práctica que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones físicas del suelo, dando estabilidad estructural, mejorando su infiltración y dando mayor resistencia a los agregados. Principios generales de la rotación de cultivos. Para una buena rotación de cultivos se debe cumplir ciertos principios generales. Primero, que desde el punto de vista nutricional la secuencia sea ventajosa o al menos no perjudicial. Preferiblemente deben alternarse plantas capaces de extraer nutrientes de las capas más profundas del suelo a las más superficiales. Segundo, hay que alternar las plantas de enraizamiento profundo con las plantas de enraizamiento superficial. Tercero, las características del suelo, su abastecimiento de agua, tipo de suelo, fertilidad natural, teniendo en cuenta sus reservas de nutrientes y el contenido de materia orgánica, variables según el uso y el manejo que se haya dado. Se deberá tener en cuenta a la hora de seleccionar la secuencia de cultivos de la rotación, lo que determinará el cultivo principal o cabeza de rotación. Cuarto, la necesidad de la flexibilidad en el programa de rotación. Esto no deberá ser rígida, sino que debe variar de acuerdo con la planificación de la producción que se realice, los intereses económicos y las demandas del mercado local. Quinto, las medidas para el tratamiento de la fertilidad y para el control de plagas, malezas, insectos, enfermedades. Bien manejado puede constituir, además de un buen balance de nutrición y entrada al sistema de materia orgánica, un control de malezas, plagas y enfermedades, al romper los ciclos de desarrollo de las mismas, al no ser hospederas de plagas y vectores de enfermedades que afectan los cultivos siguientes. Sexto, distribución de la mano de obra y necesidad de equipos por unidad de producción. La distribución de la fuerza de trabajo y los equipos se planificarán de acuerdo con los cultivos que se van a establecer en la rotación, lo que permitirá un mejor balance a la hora de contratar mano de obra y en el empleo de los equipos. Séptimo, la eficiencia económica del área durante todo el periodo de rotación. Como se dijo anteriormente, en relación con la flexibilidad de la rotación, esta debe arrojar siempre un índice equivalente de la tierra máximo, IET, el que representará el área relativa de la tierra cultivada en unicultivo, que se necesitará para obtener la máxima producción. En asociación de un IET se asume para expresar las ventajas de los sistemas de cultivos respecto a los unicultivos. La rotación de cultivos en la producción arrocera. La rotación de cultivos sobre el suelo. Hay gran vulnerabilidad del sistema ecológico en regiones tropicales, implica daños irreversibles cuando es manejado irracionalmente, lo que se hace sentir especialmente cuando el suelo es usado de forma intensiva y continuamente. El cultivo repetido de arroz 2 veces cada año reduce los rendimientos a partir de la tercera siembra, lo que se debe al aumento de la densidad aparente y a la disminución de los contenidos de materia orgánica y el potasio del suelo, entre otros factores. Sistema de rotación y alternativas estudiadas en la producción arrocera. Primero, la rotación anual con cultivos económicos. Podemos rotar el arroz con maíz, soya, sorgo, girasol.
Segundo, rotación anual con ganado. Podemos rotar el arroz con barbecho largo o con barbecho corto o ganado. Rotación de año y medio con cultivos económicos. Se puede sembrar 2 veces arroz y luego variarlos con soya, sorgo o girasol. Rotación de año y medio con cultivos para abonos verdes. Podemos sembrar 2 veces arroz y luego sembrar con frijol, terciopelo, dolichos o soya. Quinto, rotación bienal con cultivos económicos. Podemos sembrar 2 veces arroz y luego variar con frijol o sorgo, variarlo con quenal, con soya o girasol. Rotación bienal con cultivos económicos y cultivos para abonos verdes. Podemos sembrar 2 veces arroz y luego variar con girasol o dolichos, o también variar con maní, frijol terciopelo o con frijol kenaf. Rotación bienal con cultivos para abonos verdes. Podemos sembrar 3 veces arroz y luego variar con dolichos o frijol terciopelo. Rotación de 2 años y medio con cultivos para abonos verdes y cultivos económicos. Podemos sembrar 3 veces arroz y luego variar con dolichos o girasol. También podemos variar con frijol terciopelo, soya, quenal, frijol. Rotación renal con cultivos para abonos verdes y cultivos económicos. Podemos sembrar 4 veces arroz y luego variar con dolichos, girasol. También lo podemos variar con quenaf, frijol o frijol terciopelo. Gracias. Bueno, en esta oportunidad me toca hablar sobre las propiedades físicas. El no laboreo del suelo permite el restablecimiento rápido de las propiedades físicas, mientras que el laboreo del tradicional produce la degradación. La rotación se basa en el pastoreo y la leguminosa constituye en la estabilización de las propiedades. En los trabajos desarrollados por la Estación Experimental de Arroz, Los Palacios, se encontró que cuando se cultivaba el arroz en monocultivo, afectaba la formación sensible y las propiedades físicas del suelo cuando se practicaba una rotación sin importar la alteración que se siga. Propiedades químicas. El cultivo repetitivo del arroz, de 2 veces cada año, reduce el rendimiento a partir de la tercera siembra. Entonces queda al atributo hace efecto a la disminución del contenido de materia orgánica y del potasio en el suelo. Entonces el sistema de cultivo de 2 cosechas anuales es el mismo suelo, reduce el área foliar del arroz cuando se compara con los distintos precedentes culturales. Dado el manejo de los resultados, cuando el arroz le antecedió la soya, el quenaf, así como el abono verde. Entonces, dado diferentes Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre el impacto de la rotación de cultivos en la producción arrocera, sobre todo respecto a la biología del suelo. Bueno, nosotros al realizar esta actividad, sobre todo lo que vamos a obtener vienen a ser residuos orgánicos, específicamente los residuos vegetales, en donde dentro de ellas sobre todo vamos a encontrar una gran cantidad de carbono reducido, tomado de la atmósfera a través de la fotosíntesis, así como un reservorio importante de nutrientes minerales que constituyen una fuente esencial para las plantas, ya que la biología del suelo mejoraría bastante y obtendríamos una mejor calidad del suelo para poder realizar este tipo de actividades. La materia orgánica vegetal se va a dar mediante 2 formas, como viene a ser la humificación y la mineralización directa. Dentro de la humificación, va a ser mediante la transformación de la materia orgánica en humus, y la mineralización directa, que se puede dar de una manera lenta o rápida, depende de muchos factores, como podría ser la edad del suelo, la ubicación del horizonte en el perfil o las condiciones del medio. Efectos benéficos de la rotación de cultivos. Ya se realizaron diversos estudios en donde se ha demostrado lo importante que viene a ser la actividad de la rotación de cultivos dentro de la actividad de la producción. Dentro de las cuales sobre todo destacan que viene a ser, le damos una mejor utilización al suelo
y esos nutrientes, la movilización y transporte de nutrientes de capas más profundas para la superficie, aumento de la materia orgánica, control de la erosión e insolación, control de malezas, control de plagas y enfermedades, una mejor distribución de mano de obra y mejor aprovechamiento de la maquinaria, mejor estabilidad económica para el agricultor. En un estudio extra sobre la rotación de cultivos dentro de la producción del arroz, se tuvo a un agricultor en el que se dedica a la producción del arroz, en donde en el caso de la rotación de máxima intensidad, las chacras reciben control del arroz rojo en el cultivo de soja y en los laboreos realizados, ya que al realizarle unas preguntas que le hicieron al agricultor, sobre todo indicaba de que lo que ellos querían evitar era la presencia del arroz rojo, ya que esta malograba su producción, en donde es por ello de que esta persona realizó sus estudios, en donde lo dio mediante dos maneras, como viene a ser la intensiva y la integradora. Dentro de la intensiva realiza la siguiente secuencia, como es la de la soja, el arroz, el laboreo verano y el arroz, en donde como resultado estuvo de que obtuvo un pobre control del arroz rojo en el cultivo de soja y en consecuencia alta infestación en el arroz siguiente. El cultivo de soja en esta secuencia presenta menores rendimientos que en la otra rotación. También tuvo dificultades para la siembra directa de arroz sobre rastrojo de soja. Sin embargo, al realizarla de la manera integradora, lo realizó mediante la siguiente secuencia: el laboreo de verano, el maíz, la soja, el arroz, el laboreo verano de nuevo y por último el arroz, en donde se logra un muy buen control del arroz rojo y en maíz y soja, con 3 años sucesivos de etapa controladora, no constatándose plantas de la maleza en el arroz cultivado. El rendimiento de soja es mucho mayor en respuesta al antecesor. Los rendimientos de maíz y el arroz se consideran aceptables para las condiciones del suelo. Ventajas. Las prácticas de rotación de cultivos y su utilización generalmente no implican un incremento en la mano de obra ni costos adicionales, además de que esto mantiene y mejora la fertilidad de los suelos. Mejora tanto las propiedades físicas, químicas y biológicas, además de tener menor incidencia en plagas y enfermedades. Desventajas. Pueden resultar ser una desventaja para aquellos agricultores que explotan los monocultivos de alta rentabilidad. Lugar del abono verde en la rotación. Puede ocupar un lugar entre dos cultivos, es decir, se va a considerar en ese caso como un cultivo intercalado o intercosecha. Puede ser un cultivo solo, en donde se va a utilizar en tierras ya degradadas. Se asocia una parte del año a cultivos económicos y se utilizan fundamentalmente especies de las siguientes familias, como las leguminosas, las gramíneas y las crucíferas. Estas se usan en menor grado. Conclusiones. En síntesis, la rotación y asociación de cultivos reducen los costos porque se utilizan productos naturales para el control de algunas plagas y enfermedades. Los productos naturales son elaborados a base de plantas y no son tóxicos para el ser humano a comparación de los productos químicos. Estos incluso son más económicos y de fácil elaboración. Con la rotación y asociación de los cultivos, logramos obtener productos durante todo el año para su autoconsumo y para la venta, manteniendo la soberanía alimentaria.